Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Tras nuestro último vídeo, que tuvo un gran éxito hablando sobre las 9 maravillas del mundo de Hielo y Fuego, hoy os traemos el torneo que lo cambió todo, y es que sus consecuencias llevaron a una guerra que dividió a los 7 reinos en dos. Pero también hablaremos sobre un hecho que aconteció en el mismo torneo, y que tiene un gran misterio detrás, la historia del Caballero del Árbol Sonriente. ¡Comenzamos! El torneo de Harrenhal fue un torneo celebrado en el castillo maldito de Harrenhal en el año 261 por Lord Walter Went, en honor a su hija y para mostrar el poderío de su casa. Celebrado durante 10 días, es el torneo más famoso de la historia. Recordad que también podéis ver el vídeo sobre Harrenhal en nuestro canal y conocer más sobre su historia. La mayor parte de esta información es sacada gracias al punto de vista de Ser Barristan Selmy. Y es que el viejo Lord Comandante de la Guardia Real afirma que el torneo fue anunciado por Lord Went poco después de que este fuera visitado por su hermano, Ser Oswell Went, de la Guardia Real. El rey Aerys II Targaryen asistió al torneo debido a que Varys le había advertido de que su hijo, el príncipe Rhaegar Targaryen, lo utilizaría como pretexto para encontrarse con varios señores y discutir un posible golpe de estado y derrocamiento de Aerys, el rey loco. Durante el torneo, Jaime Lannister, de 15 años, fue nombrado hermano juramentado de la Guardia Real. Además, un caballero misterioso conocido como el Caballero del Árbol Sonriente apareció en liza para pelear por el honor de Howland Reed, de Atalaya de Aguas Grises, del cual hablaremos más adelante. Este torneo ya empezó con cierta polémica, ya que se ofrecieron grandes premios que Lord Walter Went no podía pagar, y se rumorea que Rhaegar estaba detrás, como ya hemos dicho antes, para tratar la sucesión de su padre, el Rey Loco. El príncipe de Rocadragón consideraba que su padre ya no estaba apto para gobernar, ya que no salía de la Fortaleza Roja hacía años. Casualmente, fue Varys el que lo animó a salir ante estos rumores de complot, lo cual hizo que gran parte del reino pudiera ver su estado demacrado con falta de higiene y unas uñas extremadamente largas. El príncipe heredero, Rhaegar Targaryen, fue el campeón del torneo, y en uno de los actos más escandalosos de la historia reciente de Poniente, el príncipe coronó a Lyanna Stark como reina del amor y la belleza, dándole la corona de rosas invernales. Según dijo Ned, ese fue el momento en que todas las sonrisas murieron. El escándalo llegó no solo porque Rhaegar estuviera casado y su esposa Elia Martell de Dorne estaba presente en el torneo, sino porque además Lyanna estaba comprometida con Lord Robert Baratheon. La indiscreción de Rhaegar culminó en el secuestro de Lyanna un año después, lo que provocó la Guerra del Usurpador y terminó con la dinastía Targaryen. Y ahora vamos a profundizar más en la historia del Caballero del Árbol Sonriente, que fue un caballero misterioso que luchó en el torneo de Harrenhal. Defendió el honor de Howland Reed, desafiando y derrotando a 3 caballeros cuyos escuderos le habían insultado y agredido, exigiendo que se les castigara para rescatar sus caballos y armaduras. Se le llamó el Caballero del Árbol Sonriente debido al blasón en su escudo, un sonriente arciano. Su verdadera identidad sigue siendo aún desconocida. La mayoría de lo que se conoce sobre el Caballero del Árbol Sonriente proviene de una historia contada por Meera Reed a Bran Stark, como introducción a su historia. Meera sugiere que es posible que fuera un lacustre. Jojen Reed agrega, o tal vez no. Jojen cree que el padre de Bran le debe haber contado esta historia cientos de veces, pero Bran lo niega, diciendo que era la vieja Tata la que generalmente les contaba los cuentos. Según el relato de Meera, un lacustre que vivía en el Cuello decidió abandonar los pantanos para ir a visitar la Isla de los Rostros y conocer a los hombres verdes. Se vistió con una coraza de escamas de bronce, tomó un escudo de piel y un tridente, y remó Forca Verde abajo en un pequeño bote de piel. Pasó entre los gemelos de noche para que los Frey no lo atacaran, y cuando salió del río se puso el bote en la cabeza y echó a andar. Tardó muchos días, pero por fin llegó al Ojo de Dioses. Echó el bote al agua y remó hacia la Isla de los Rostros, donde encontró a los hombres verdes. El lacustre se quedó en la isla todo aquel invierno, y cuando llegó la primavera oyó la llamada del ancho mundo y supo que había llegado el momento de partir. Su bote de piel estaba donde lo había dejado, de modo que se despidió y remó hacia la orilla. Remó y al final divisó las torres lejanas de un castillo muy grande que se alzaba junto al lago. Era Harrenhal. Al pie de sus murallas estaba por empezar un torneo organizado por la Casa Went, donde se habían reunido campeones de todo el mundo para enfrentarse en liza. Se encontraban el rey y el príncipe dragón. Con ellos estaban los Espadas Blancas, para dar la bienvenida a sus filas a un nuevo hermano, Jaime Lannister.
Entre los señores presentes en el torneo se encontraba el señor de la tormenta y el señor de la gorrosa. El gran león de la roca había discutido con el rey y no acudió, pero sí muchos de sus caballeros y vasallos. Entre las mujeres presentes estaba la esposa del príncipe dragón, Elia Martell, que había acudido acompañada de al menos 10 doncellas para que atendieran sus necesidades, entre ellas Azara Dane. La hija de Lord Gwen fue nombrada reina del amor y la belleza en la apertura del torneo por 5 caballeros que habían jurado defender su corona, sus 4 hermanos de Harrenhal y su famoso tío, Oswell Wen, caballero de la Guardia Real. En la custre se vio acosado por 3 escuderos, ninguno mayor de 15 años de edad, aunque los chicos eran todos mayores que él en tamaño. Le quitaron la lanza y lo derribaron a puñetazos, mientras lo insultaban y lo llamaban comerranas. Cada vez que intentaba levantarse, lo derribaban de nuevo, y mientras estaba en el suelo le daban patadas. La ayuda llegó en la persona de la loba, que atacó a los escuderos con una espada de torneo y los puso en fuga. El lacustre estaba magullado y la muchacha lo llevó a su madriguera. Le limpió las heridas y lo vendó con lino. Luego presentó al huésped a sus hermanos, el lobo salvaje, que los dirigía, el lobo silencioso y el cachorro. Esa noche, la muchacha convenció al lacustre de noble cuna de asistir al banquete que marcaba el inicio del torneo. La invitación de la doncella lobo no era fácil de rechazar. Uno de sus hermanos encontró un atuendo adecuado para el lacustre, y este, bajo el techo de Harren, comió y bebió con ellos, y con muchas de sus espadas juramentadas, hombres del túmulo, del alce, del oso y del tritón. Durante la fiesta, el príncipe interpretó una canción tan triste que hizo sollozar a la doncella lobo, y cuando su hermano menor se burló de ella, la doncella derramó una copa de vino sobre su cabeza. Un hermano negro pidió a los caballeros que se unieran a la guardia de la noche. El señor de la tormenta derrotó en un duelo de copas de vino al caballero de los cráneos y besos. El lacustre vio a una doncella de ojos violetas y sonrientes que bailó con una espada blanca, Ser Barristan, con una serpiente roja, Oberyn Martell, con el señor de los grifos, Lord Jon Connington, y por último con el lobo silencioso, Ned Stark, que era demasiado tímido para pedirle un baile, por lo que el lobo salvaje se lo pidió en nombre de su hermano. Aquí tenemos que hacer una pequeña incisión. Y es que, años después, Edric Dane, sobrino de Azara, le cuenta a Arya Stark que su padre Ned y su tía se enamoraron, cosa que enfurece a Arya. Algo que confirma también Ser Barristan. Recordemos que este estaba enamorado de Azara y que tenía un gran pesar de no haber ganado a Rhaegar en el torneo, ya que él hubiese coronado a Azara reina del amor y la belleza, y no a Lyanna, como hizo el príncipe, evitando así todas las catástrofes que vinieron después. También cuenta que Azara fue deshonrada durante el torneo e incluso se rumorea que pudo ser violada. No se sabe quién fue, pero se apunta a uno de los lobos, y como Ned estaba enamorado de ella y Benjen era pequeño, todo indica que pudo ser Brandon, el hermano mayor también conocido como el lobo salvaje, algo que no está confirmado. Cuando Ned volvió de la confrontación de la Torre de la Alegría con Lyanna y Rhaegar ya muertos, viajó a Campo Estrella para informar de la muerte de Sir Arthur Dayne y devolver su gran espada, Albor. Azara saltó de lo alto de la Torre de la Espada de Piedra Blanca, en Campo Estrella, hacia un acantilado al lado del mar. Su cuerpo nunca fue recuperado. Se cree que se suicidó a causa de un corazón roto, pero los rumores también apuntan a la pena por haber dado a luz un hijo muerto, a que le fue robado un recién nacido o a la pena tras recibir la noticia de la muerte de su hermano Arthur. ¿Cuál es la versión verdadera? De momento no se sabe. Poco después, Eddard Stark regresó a Invernalia con un bebé, a quien dio el nombre de Jon Snow. Esto provocó rumores de que Azara había sido la madre del hijo bastardo de Eddard, y que el dolor de saber que su amante había sido responsable de la muerte de su hermano fue la causa de su suicidio. Lord Stark puso fin a todos los chismes sobre Azara como la madre de Jon, aunque por Juego de Tronos ya sabemos quiénes son los padres de Jon, cosa aún por confirmar en los libros. Retornando al baile en el torneo de Harrenhal, el lacustre divisó a los 3 escuderos que lo habían golpeado. Uno servía a un caballero con una horquilla, otro a uno con un puercoespín y el último a un caballero de las 2 torres. El cachorro le ofreció encontrar un caballo y una armadura de su tamaño para vengarse. El lacustre no pudo responder, desgarrado por la indecisión. Su orgullo exigía venganza, pero tenía miedo de hacer el ridículo y avergonzar a su pueblo. No era un caballero, sus manos estaban acostumbradas a empuñar remos, no lanzas. Antes de ir a dormir, el lacustre miró hacia la isla de los rostros y rezó una plegaria a los antiguos dioses del norte y del cuello. Luego se fue a dormir.
Los 4 hijos de Harrenhal cayeron derrotados el primer día. Sus vencedores tuvieron un breve reinado como campeones, hasta que fueron derrotados a su vez. Al final de aquel primer día, el caballero Porcoespín ganó un lugar entre los campeones, igual que le sucedió al caballero Horquilla y al de los 2 Torreones el segundo día. Pero al final de aquel segundo día, un caballero misterioso apareció en las lizas. El caballero misterioso era de baja estatura y su armadura estaba hecha con piezas de diversa procedencia. El blasón que lucía era un árbol de corazón de los antiguos dioses, un arciano blanco con un rostro rojo sonriente. Él desafió y derrotó a los 3 caballeros mencionados anteriormente. Ninguno era muy popular, así que la gente animó con entusiasmo al caballero del árbol sonriente, como pronto se dio en llamar al nuevo campeón. Cuando sus enemigos caídos quisieron pagar el rescate por caballos y armaduras, el caballero del árbol sonriente les habló con una voz que retumbaba en el interior de su yelmo. Enseñad honor a vuestros escuderos, es todo el rescate que preciso. Cuando los caballeros derrotados castigaron con firmeza a los escuderos, los caballos y armaduras les fueron devueltos. Esa misma noche, en el gran castillo, tanto el señor de la tormenta como el caballero de los cráneos y los besos juraron que lo desenmascarían, y el propio rey pidió que lo desafiaran, porque el rostro que se ocultaba tras el yelmo era de un enemigo. Pero a la mañana siguiente, cuando sonaron las trompetas de los heraldos y el rey ocupó su trono, solo se presentaron 2 campeones. El caballero del árbol sonriente había desaparecido. El rey se enfureció, llegó incluso a enviar a su hijo, el príncipe dragón, en su búsqueda, pero lo único que encontraron fue su escudo colgado de un árbol. Al final del torneo, el príncipe nombró reina del amor y la belleza a la doncella lobo. Estos son los datos que tenemos hasta ahora sobre el torneo de Harrenhal. ¿Quién era el caballero del árbol sonriente? Todo parece indicar que era la propia Lyanna Stark, que quiso vengar el honor de Howland Reed. El supuesto caballero era bajito y de gran fiereza y destreza con el caballo, algo que casa con Lyanna, que era una gran amazona y debía de tener entre 13 y 14 años en aquella época. También podríamos teorizar que Raegar fue a desenmascarar a este caballero por orden de su padre el rey, que lo consideró un enemigo, y que fue entonces cuando conoció a Lyanna Stark. Motivo por el cual quiso premiar la valentía y destreza en el torneo de Lyanna, tumbando a 3 caballeros adultos. Aquí comenzaría la historia entre Raegar y Lyanna, que un año más tarde acabaría en la fuga, ya que no quería casarse con Robert el mujeriego, dicho por ella misma, de esta con el príncipe, y la posterior acusación de secuestro y violación sobre Raegar. Estas graves acusaciones traerían la muerte de Brandon y Rickard Stark, hermano y padre de Ned respectivamente. Sumado a la furia de Robert, comenzó la llamada Rebelión de Robert, o Guerra del Usurpador. Casi 2 años más tarde del torneo, la encontraría Ned en la Torre de la Alegría, con un pequeño recién nacido, o 2, según han teorizado más de alguno. Pero bueno, eso ya da para otro vídeo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis darle al me gusta y hacer algún comentario. Venga, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!